Bien, bueno, vamos a empezar hoy con una nueva unidad que es la termodinámica. ¿Sí? La termodinámica lo que hace eh, es una parte de la, termo, de la química, ¿sí? Que se dedica al estudio de los calores. ¿Sí? Por eso es termodinámica, estudia los calores que se producen en distintos procesos o en distintas reacciones. Nosotros vamos a empezar con la primera ley de la termodinámica. Y la primera ley de la termodinámica lo que me dice es que la variación de la energía interna de un sistema es igual al calor menos el trabajo. ¿Sí? Esa es la primera ley de la termodinámica, eh, que es una ley importante. ¿Sí? Después, por supuesto, vienen otras leyes, pero esta es la primera y la fundamental para que podamos resolver algunos ejercicios. Les vuelvo a repetir, primera ley de la termodinámica es variación de la energía interna igual al calor menos el trabajo. ¿Sí? Eh, todo sistema, todo sistema termodinámico para su estudio, ¿sí? Eh, a ver, ¿qué es un sistema termodinámico? ¿Alguno leyó el apunte de termoquímica o de termodinámica? Un sistema, a ver, para que más o menos nos ubiquemos, un sistema es una porción del universo que se lo aísla para su estudio. ¿Sí? Por ejemplo, una botella que está llena de agua es un sistema termodinámico. ¿Sí? Una olla que está cocinando es un sistema termodinámico. ¿Sí? Toda porción del sistema que se aísle para su estudio se lo denomina sistema. Toda porción que se aísle para su estudio se denomina sistema. Ahora, en ese sistema termodinámico, lo que puede suceder es que pueden haber cambios. ¿Cambios? ¿A qué me refiero con cambios? Por ejemplo, cuando ustedes ven que en una olla está hirviendo agua, ¿qué está sucediendo ahí? Está sucediendo que esa olla está recibiendo calor. ¿Sí? Está recibiendo calor y ese calor me está generando que se evapore el agua. ¿Sí? Entonces, en ese sistema termodinámico está ocurriendo ¿qué cosa? Un cambio de fase, para lo cual se puede aplicar esa ley de la termodinámica. ¿Por qué? Yo puedo decir, bueno, la primera ley de la termodinámica me dice que la variación de la energía interna de ese sistema va a ser igual al calor que está recibiendo, en ese caso, menos el trabajo que está realizando ese sistema. ¿Sí? Siempre en un sistema termodinámico en el que ocurre una transformación, se puede aplicar esta ecuación que yo tengo acá. ¿Sí? Que ya vamos a ver con los ejercicios cómo vamos aplicando distintas ecuaciones. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se calcula cada uno de ellos? El calor se lo calcula como el número de moles por el Cp, que es la capacidad calorífica, por la variación de la temperatura. ¿Sí? De esa manera se calcula el calor. Por ejemplo, si nosotros tomamos el ejemplo que mencionamos anteriormente, el de la olla. ¿Sí? En la olla, ¿qué está sucediendo? Se está calentando. ¿Sí? Esa olla inicialmente, ¿qué tiene? Tiene una determinada cantidad de agua. ¿Sí? El agua tiene una característica, una propiedad que es la capacidad calorífica, el Cp, así como la densidad, la viscosidad, esa propiedad, eh, también tiene una capacidad calorífica que es un valor constante, ¿sí? Y delta de T, que es el cambio de la temperatura. Ahora, si yo quiero calcular el calor que recibe esa olla, el agua que está dentro de esa olla, digamos, yo lo puedo calcular como el número de moles que hay en esa olla, que sería la cantidad de agua que tenemos, el Cp, que es la capacidad calorífica del agua, ¿sí? Por el delta de T.
¿Cuál es el delta de T? Temperatura final menos temperatura inicial, ¿sí? Esa agua inicialmente tiene una temperatura. Cuando se le va suministrando calor, ¿qué sucede? Esa temperatura va aumentando, ¿sí? Entonces, ese calor se lo puede determinar con esta ecuación. Q igual al número de moles por capacidad calorífica por delta de T, ¿sí? Ahora, el trabajo, el otro término de la ecuación de la primera ley de la termodinámica, nosotros lo podemos calcular como el producto de la presión por el cambio de volumen, ¿sí? Presión por cambio de volumen. Eh, ¿Cuándo va a haber un cambio de volumen? A ver, les hago una pregunta a ustedes, chicos. Cuando ustedes, Cuando, por ejemplo, a ver, ya te escucho, ¿sí? Dame un segundito nada más. Cuando ustedes calientan el agua, por ejemplo, el agua tiene un volumen, ¿sí? Eh, ¿Ustedes qué piensan? ¿Hay un cambio de volumen del agua? El agua empieza a aumentar su volumen, el agua líquida estoy hablando, ¿sí? el agua líquida, no, el agua líquida disminuye su volumen. El agua líquida disminuye su volumen, pero después de un tiempo muy largo. Ahora yo te pregunto si en un tiempo de, por ejemplo, 5 minutos, 10 minutos, ¿va a cambiar apreciablemente ese volumen, ese cambio de No, volumen? No. Entonces, en ese caso, fíjense en que el trabajo aquí va a ser igual. tendría cero casi. Va a ser casi cero, ¿sí? No va a haber trabajo porque no hay un cambio de volumen, ¿sí? Ahora, ¿cuándo va a haber un cambio de volumen? Creo que vos eras el que me estabas por decir algo. Sí, más o menos con el ejemplo del agua y la olla. Cuando, por ejemplo, pase mucho tiempo el agua en la olla hirviendo, ¿Sí? ahí se va a ver una presión, un cambio De volumen. de volumen. Y otro ejemplo que vos lo veas más claro, ese cambio de volumen, En el alcohol, eh, en el alcohol. A ver, etil, otro proceso en el que vos veas un cambio de volumen, que se vea un volumen apreciable, un cambio de volumen apreciable. Por ejemplo, cuando vos querés inflar la rueda de la bicicleta, ¿sí? ¿Qué pasa en el inflador? entra aire y lo comprimimos para que salga para Para la que, rueda. exactamente, ¿sí? Ahora, si vos agarras y tapas la parte de afuera del, de la salida de aire, ¿sí? Y empezás a mover ese inflador, ¿sí? ¿Qué va a suceder con el volumen que hay adentro? Vos empezás a presionar, Se empieza a comprimir. se empieza a comprimir. ¿Qué pasa con el volumen entonces? Se empieza a achicar. Se hace más chico el volumen, entonces hay un cambio de Ajá, volumen, ¿sí? sí. Entonces, en ese caso se ve un cambio apreciable de volumen, ¿sí? O por ejemplo, un pistón, ¿sí? ¿Saben lo que es un pistón? Un émbolo, un recipiente que, ¿qué le sucede al recipiente ese? No sé si alguien tiene idea de lo que es un pistón o un émbolo. Sí, que entra, no sé cómo es muy bien el sistema, pero que entra aire, o sea, es como un pistón, tiene un eje, lo hace girar, lo hace subir y bajar, y que comprime y hace Exactamente. como compresión de aire. Hace, claro, sería como esto, ¿sí? Este, este dibujito que más o menos quiero mostrarle acá, ¿sí? Este es un pistón, por ejemplo, ¿sí? Un pistón que tiene un émbolo móvil, ¿sí? ¿Qué pasa acá en el centro? Cuando en el centro yo lo empiezo a calentar, yo tengo aire. ¿Qué pasa si caliento aire? ¿Qué va a pasar con el aire? Va a empezar a aumentar su volumen, ¿sí? Si aumenta su volumen, se hace más grande. Y si se hace más grande, va a haber un cambio de volumen. Y si hay un cambio de volumen, va a haber trabajo, ¿sí? Siempre que haya un cambio de volumen, va a haber trabajo. Esa es la conclusión a la que quiero que lleguen, ¿sí? Siempre que haya un cambio de volumen, va a haber un trabajo, ¿sí? ¿Se Claro, entiende, porque chicos, el si no concepto? hay cambio de volumen, pues, ¿Sí? volumen va a ser cero. Exactamente.
Si no hay un cambio de volumen, el volumen final va a ser igual al volumen inicial, entonces por lo tanto 0 por un valor de la presión va a ser igual a 0 y no voy a tener trabajo. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, le hago otra pregunta. Si no hay cambio de volumen, ¿eso también implica que no hay calor? ¿Tiene algo que ver con eso? No, como el ejemplo del agua cuando hervía. Exactamente, ¿sí? El agua cuando hierve no hay un cambio de volumen, pero cambia la temperatura. Y si cambia la temperatura, hay un calor, ¿sí? Todo eso, estas dos ecuaciones que tenemos acá, que le acabo de nombrar, son ecuaciones que se utilizan cuando el proceso es a presión constante, ¿sí? Cuando ustedes hacen hervir el agua hierve a temperatura, a la presión atmosférica, ¿sí? Entonces la presión no cambia, ese agua empieza a calentarse, ¿sí? Sin modificar su presión externa, ¿sí? Entonces estas dos ecuaciones se utilizan siempre que yo tengo un proceso a presión constante, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede cuando la temperatura es constante? Cuando la temperatura es constante, la variación de la energía interna, ¿sí?, de ese sistema, y si volvemos al ejemplo de la olla con agua, la variación de la energía interna del agua, ¿sí?, va a ser igual a cero. Como esa variación de la energía interna es igual a cero, eso quiere decir que el calor es igual al trabajo. ¿Por qué? Por la ecuación que yo tengo acá de la primera ley de la termodinámica, el delta D es igual a Q menos W. Ahora, si la variación de la energía interna es cero, entonces Q menos W va a ser igual a cero. ¿Eso qué quiere decir? Que Q es igual a W, o el trabajo es igual a el calor. ¿Bien? ¿Se entendió más o menos, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Sí, profe. Ahora, a ver, veamos dos ejemplos, dos ejercicios para que veamos cómo se aplican las ecuaciones que acabamos de ver. Veamos el ejercicio número 1. Dice, se calientan 5 moles de un gas en un proceso isobárico. ¿Sí? Isobárico saben que es a presión constante. Desde 30 grados hasta 320 grados centígrados, teniendo un aumento de volumen de 48 litros. Calcular el incremento de la energía interna. La presión es de 3 atmósferas y el Cp es de 7 calorías sobre Kelvin. ¿Qué me está pidiendo a mí entonces? El delta de E. Calcular el incremento de la energía interna. ¿Sí? ¿Qué necesito calcular para el incremento de la energía interna? El calor y el trabajo. El calor y el trabajo. Perfecto. ¿El calor cómo lo calculo? Acá tenemos las dos ecuaciones. ¿Sí? Fíjense en un detalle. Dice un proceso isobárico a presión constante y esa presión es 3 atmósferas. ¿Sí? Por eso podemos utilizar nosotros la ecuación que recién les mencioné. A ver, podemos calcular el trabajo. Tenemos los datos. ¿Cuánto vale el número de moles? 5. 5 moles por ¿cuánto vale la capacidad calorífica? 7. 7 calorías por grados Kelvin, multiplicado por delta de T. El delta de T, ustedes saben que es temperatura final menos temperatura inicial. ¿Cuál es la temperatura final acá? 320. 320 grados centígrados menos la inicial, que son los 30 grados centígrados. ¿Sí? Profe, una pregunta. Ahí Sí. hay que pasarlo a Kelvin.
Justo eso les iba a decir. A ver, ¿será necesario pasarlo a Kelvin o no el delta de T? ¿Qué les parece a ustedes? Sí. Yo te pregunto, por ejemplo, 0 grados centígrados, vos sabés que es 273 Kelvin, ¿sí? Eso estamos de acuerdo, ¿sí? Ahora yo te pregunto, vamos a hacer acá una operación matemática para demostrarle, eh, algo a ustedes. Voy a hacer 320 menos 30. ¿Eso cuánto da? 290 grados centígrados. ¿Sí? Ahora, si vos querés trabajar en Kelvin, ¿sí? ¿Qué tendrías que hacer vos? Pasar las dos temperaturas Kelvin. Claro, o sea, va a ser 320 más 273, ¿cuánto es? ...593 Kelvin... ...menos... ¿cuánto es los 30 grados a Kelvin? 303. ¿Cuánto te da esa diferencia? 593 menos 303. ¿Cuánto le da? 290. 290, ¿sí? 290. Entonces, ¿es necesario pasar el Kelvin a centígrado o el centígrado a Kelvin? No. No, en este caso no va a hacer falta. No hace falta, chicos, no se confundan con gases, ¿sí? Acá yo estoy sacando delta de T, diferencia de temperatura, ¿sí? Diferencia de temperatura es una cosa. Otra cosa es usar la temperatura en grados centígrados o usar en grados Kelvin. Para gases siempre se usa en grados Kelvin. ¿Por qué siempre se usa en grados Kelvin? Porque no tengo diferencia de temperatura en la ecuación de los gases. ¿Sí? Esa es la diferencia. Por eso acá no hace falta que hagamos el pasaje de unidades. ¿Bien? ¿Se entendió eso, chicos? Sí, profe. Bien. ¿Cuánto les da esto, el calor? $10.150. 10.150 calorías. Bien. Ahora, ya tengo calculado el calor. Esto lo vamos a poner acá abajo. Ahora calculemos el trabajo. ¿Cómo calculo el trabajo? P por delta de B. La presión, ¿cuánto vale? 3 atmósferas. 3 atmósferas. Por. ¿Cuánto vale el delta de B? 48 litros. 48, ¿sí? Porque ahí dice que tiene un aumento de volumen de 48, ¿sí? No me está diciendo que aumenta hasta 48. Me dice tiene un aumento de volumen de 48. Es decir, un delta de B de 48 litros. Por lo tanto, esto va a ser 48 litros. ¿Sí? Es 144. 144, ¿qué sería acá? Ah, qué pregunta. No ¿Qué sé. pregunta? Atmósfera por litro, es lo que yo tengo ahí. Ah, sí. Atmósfera por litro. Ahora, para sacar el delta de la variación de la energía interna, tengo que hacer Q menos W. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede acá? Tengo calorías arriba, tengo atmósfera por litro abajo. ¿Sí? Entonces tengo que hacer un cambio de unidad. ¿Sí? Ahora yo les voy a dar una equivalencia de unidades acá abajo para que ustedes lo tengan. ¿Sí? La equivalencia de unidades es la siguiente. Una atmósfera por litro, equivale
a 101,3 joules. Bien. Y la otra equivalencia que también le va a hacer falta es que una caloría va a ser igual a 4,186 joules. Bien, esas son dos equivalencias que siempre van a usar, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Hagamos un pasaje de unidades, ¿sí? Pasemos los 144 atmósferas por litro, la pasemos a Joule, que tengo ahí la equivalencia directa. ¿Cuánto sería esos 144 atmósferas por litro a Joule? $14.587,2. 14.587,2 joules. Ahora necesito pasar el calor que tengo acá arriba, que está en caloría, a joule, ¿sí? ¿Cuánto me quedaría eso? Pasado a joule. $42.487,9. ¿Sí? 0,9 joules. Entonces ya tengo en las unidades, en una sola unidad. Ustedes pueden trabajar con la unidad que les resulte más cómodo, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me daría la variación de la energía? Q, que vale 42.487,9 joules menos los 14.587,2 joules. 27.900,7. 27.900,7 joules. Bien, esa es la variación de la energía interna, ¿sí? El incremento de la energía interna de ese gas que se calienta por un proceso isobárico desde 30 grados centígrados hasta 320 grados centígrados. ¿Bien? ¿Se entendió? Perfecto, profe. Bien. Sí, profe. Vamos al otro ejercicio. El segundo, punto 2 del práctico. Dice, 6 moles de un gas se expanden isotérmicamente de 10 decímetros cúbicos a 120 decímetros cúbicos contra una presión externa de 101,3 kilopascal a 298 Kelvin. Calcular el trabajo, el calor y la variación de la energía interna. ¿Sí? Para calcular el trabajo, yo puedo usar de nuevo las mismas fórmulas que había utilizado para resolver el problema anterior. ¿Sí? Calculemos el trabajo. El trabajo, ¿cómo se calcula? Presión por delta de B. ¿Sí? ¿Cuál es la presión? 101,3 kilopascales. 101,3 kilopascal. ¿Sí? Pero fíjate que nosotros vamos a encontrar el trabajo. El trabajo lo podemos obtener en caloría o en joule. ¿Sí? Y antes de usar kilopascal, ¿qué otra unidad de presión podemos usar para que sigamos con el mismo sistema de unidades? Atmósfera. Atmósferas, exactamente.
¿Y cuál es la equivalencia con el kilopascal? ¿Te acordás? Una atmósfera era 760 milímetros de mercurio. Y en kilopascal, ¿alguien se acuerda cuánto es? 8, algo, ¿no era? No. Una atmósfera, en kilopascal es 101,3 kilopascal, que es justamente el valor que te está dando. ¿Sí? Entonces acá directamente lo podemos reemplazar por una atmósfera. ¿Sí? Por el cambio de volumen. ¿Cuánto es el cambio de volumen? ¿Cuál es el volumen final? El volumen final es 110. 120, pero el inicial era 10, así que queda 110. Exactamente. 120 decímetros cúbicos, que como saben es lo mismo que litro, menos los 10 decímetros cúbicos, ¿sí? Que es lo mismo que 10 litros. ¿Eso a qué va a ser igual? ¿Cuánto me da eso? 110. 110 atmósfera por litro. Y si lo quiero pasar a Joule, recién dijimos que, volvemos atrás, una atmósfera por litro es 101,3 Joule. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto va a ser ese valor? ¿Cuánto va a ser pasado a Joule? Tenemos una atmósfera por litro, son 101,3 Joule. 11.143. 11.143 Joule. Bien, ya calculamos el trabajo. Ahora vamos a calcular el calor. ¿Sí? ¿Lo puedo calcular con esta ecuación? Q igual a N CP delta T. ¿Cómo es el proceso? No tenemos la capacidad calorífica, creo. Y además, ¿qué me dice el problema? Fíjate, dice, un gas se expande isotérmicamente. ¿Qué quiere decir isotérmicamente? Es un proceso ¿a qué? ¿Cuál es la variable que se encuentra constante? La temperatura. La temperatura, exactamente. Si la temperatura es constante, ¿sí? No puedo calcular Claro, con esta ecuación. ya ¿Sí? es cero. Entonces, ¿con cuál voy a calcular? Fíjate, mira. Si la temperatura es constante, la variación de la energía interna es cero, por lo tanto, el calor es igual al trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a tener acá? Calcule el trabajo, por lo tanto, el calor va a ser el mismo. Esta no lo puedo usar. ¿Sí? Entonces, el calor va a ser igual al trabajo y vale 11.143 joules. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto vale la energía interna? Ya como el proceso me dice que es a temperatura constante, ya me está diciendo que la variación de la energía interna es cero. ¿Sí? Por lo tanto, la variación de la energía interna para este problema va a ser igual a cero. Bien. ¿Se entendió, chicos? Siempre tienen Sí, que profe. fijarse, chicos, acá. Siempre el problema le va a decir, el proceso es isotérmico o si es isotérmico es a temperatura constante. ¿Sí? Si les dice un proceso isobárico, es un proceso a presión constante. Y si les dice un proceso isocórico, es un proceso a volumen constante. ¿Sí? Entonces, con esos parámetros,
ustedes pueden saber que ¿Cuál es la tercera que dijo? Dijo isotérmico, isobárico y me faltó la isocórico. isocórico. Isocórico, sí, eso es a volumen constante. Perfecto. ¿Sí? Son 3 tipos de procesos. ¿Sí? Y después tienen un último proceso que es un proceso adiabático. ¿Sí? ¿Qué quiere decir un proceso adiabático? ¿Alguien sabe? Adiabático. Adiabático es un proceso que no intercambia calor. ¿Sí? Si no intercambia calor con el medio, eso quiere decir que el calor es igual a 0. ¿Sí? Voy a poner acá. El calor es igual a 0 cuando tenemos un proceso adiabático. Y a volumen constante, si el volumen es constante, es un proceso isocórico. Les voy a poner esto también, por las dudas para que no se olviden. A presión constante es un proceso isobárico y a temperatura constante es un proceso isotérmico. Bien, esos son los 4 procesos que ustedes pueden tener. Bien. Sí, profe. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Bien. Bueno, ahora voy a cortar la grabación